Muy buenas noches, estimados alumnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, sobre todo que hayan pasado un buen fin de semana, ¿sí? Vamos a dar inicio a nuestra cuarta sesión, ¿sí? De nuestro diploma sobre gestión de operaciones y logística internacional, ¿sí? Voy a compartir un momentito para poder ya empezar. Muy bien. Y voy a poner presentación. Muy bien. Estamos dando inicio, como les comentaba, a nuestra cuarta sesión, la cual va a comprender lo siguiente, ¿no? Vamos a hablar hoy de gestión de riesgos y cumplimiento normativo, ¿sí? La cual va a componer de tres partes, ¿sí? La primera parte vamos a hablar acerca de los riesgos, ¿sí? Vamos a hablar, vamos a hacer una introducción teórica, porque es importante entender lo que son los riesgos, ¿no? Algunas terminologías que vamos a utilizar acerca, ¿no? De lo que es mitigación, ¿no? Vamos a ver un poco tipo de riesgos, ¿sí? Estrategia de mitigación y plan de contingencia, ¿sí? Eh, la segunda parte vamos a ver el cumplimiento normativo, ¿no? Lo que llamamos hoy en día compliance, lo que ¿no? menciona el compliance, ¿no? Que es hoy en día una de los requisitos que tienen todas las organizaciones para mostrarse como tal, como son, ¿no? Es decir, y forma parte eh, de la formalidad, ¿no? En la cual las empresas cumplen con los compromisos que asumen, ¿no? Ante sus clientes, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco, ¿no? Del cumplimiento, en este caso, de de la norma internacional. Vamos a hablar un poco de lo que es la normatividad del el comercio internacional, ¿no? Que está muy relacionado a la logística también. Vamos a hablar de la gestión de cumplimiento. Y por último, vamos a hablar de la ética y responsabilidad social, la cual también es parte de la cultura organizacional en la cual nosotros vamos a estar de alguna forma siempre desarrollando y que es importante también. ¿Por qué? Porque va a servir como imagen ante los clientes, vamos a generar confianza, ¿no? No solo como un proveedor, sino local o internacional, sino también como una empresa elegible. ¿Sí? Ya vamos a ir explicando esto más adelante. ¿Sí? Muy bien, entonces, empezando, bueno, vamos a ver, como les comenté, todo lo relacionado a que son identificación y mitigación de riesgos, ¿no? Pero lo primero que tenemos que de alguna forma eh, es, es saber o recordar, ¿no? Eh, Básicamente es acerca de los riesgos, ¿no? Y vamos a hablar un poco de la cadena de suministro, que es lo que nos interesa mucho en este momento, ¿no? Vean ustedes como parte de la reflexión, ¿no? El 80% de las empresas han sufrido interrupciones en su cadena de suministro en los últimos 12 meses. O sea, 80% es una cifra bastante alta, ¿no? Lógicamente que aquí tenemos que determinar, ¿no? Cuál ha sido el impacto, ¿no? En este caso, dice aquí, ¿no? Entre 3 y 0,5% ha sido el aumento de los costos a consecuencia de estas interrupciones en la cadena de suministro. Vean ustedes, entre 3 a 5% en los costos. Entonces, vean ustedes que a raíz de esto, de este incremento, nuestra rentabilidad, por supuesto, va a ser menor, ¿no? Rentabilidad como empresa. Vean ustedes otro punto importante, ¿no? El 65% de los líderes informaron de que las pérdidas debidas a las interrupciones fueron superiores a las esperadas. ¿Qué quiere decir? De que a veces hay empresas que o no asumen, ¿sí? O por ahí que no tienen la magnitud exacta, ¿no? Del impacto de que la cadena de suministro se detenga, sufra algún daño o mejor dicho, una interrupción, ¿no? Entonces es bastante preocupante, ¿no? Porque hemos hablado en las clases anteriores la importancia de una forma tener visibilidad en nuestra cadena de suministro. Entonces, si los líderes
que son conocedores de la cadena de suministro, que saben muy bien cuáles son las etapas que tiene esta cadena de suministro, no informan o no tienen claro el impacto, entonces hay problemas ahí, ¿no? Entonces vean ustedes qué importante es conocer e involucrarse en la cadena de suministro que uno va supervisando, ¿no? Por último, dicen que 35% de las empresas tienen una declaración formalizada de propensión al riesgo. ¿Qué quiere decir? De que hay 35% que trabajan constantemente en buscar o de alguna forma evitar, ¿no? Que estas, que hayan incidencias en la cadena de suministro y que afecte el normal eh, desarrollo de esta cadena de suministro y que afecte a la industria, ¿no? Entonces, hay empresas que están constantemente preocupadas por ello. Entonces, esto de alguna forma lo vamos a ir mencionando en esta primera parte de la sesión 4. Entonces, ya teniendo claro un panorama, ¿no? De sí, ¿no? Entonces, surge la pregunta, ¿no? ¿Qué riesgos pueden presentarse? ¿Qué estrategia debemos tomar? ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a ahondar en este tema de riesgos es en la parte teórica, ¿sí? Porque es importante tener ese conocimiento teórico porque de ahí va a ser mucho más fácil, más entendible cuando ya lo relacionemos con la cadena de suministro. Entonces, surge muchas definiciones acerca de riesgo, ¿sí? Quizás por ahí alguien me podría manifestar así de primera idea, este, para ustedes qué es un riesgo, ¿no? O sea, a veces me gustaría leerlos, a ver si por ahí alguien me puede dar una referencia así rápida sin consultar al Google o al chat GPT o al GPT. ¿Alguien usted por ahí tiene una idea de lo que es un riesgo? ¿No? Lo estoy leyendo, a ver. Un problema, por supuesto que el riesgo es más bien el riesgo genera un problema, ¿sí? Es una amenaza, está dentro, ¿no? De lo que es las posibilidades que puedan ocurrir, es una amenaza, por supuesto, un riesgo es una amenaza, ¿sí? ¿Alguien más por ahí que pueda colaborar? Gracias, Tracy, gracias, Xiomara. Y uno más para poder continuar. Lo primero que se le puede ocurrir, ¿no? Al riesgo, ¿no? Suceso con consecuencia negativa. Muy bien. Un evento o amenaza que puede terminar en un accidente. Ya, muy bien. Gracias, Elvis. Gracias, Walter. Sí, gracias por su colaboración. Sí. Bien. eh, vamos a continuar. Generalmente el riesgo, este, como primera idea, ¿no? Es la incertidumbre que surge durante la consecución de un objetivo. ¿Sí? Entonces, voy a dar un ejemplo muy sencillo y muy doméstico, ¿no? Por ejemplo, que ustedes se van a comprar un carro. ¿Sí? Van a comprar un carro. Y van a ir a hacer ya, bueno, ya prácticamente han visto el modelo del carro y prácticamente ya se están yendo a la notaría a ya hacer la transacción y la cesión del vehículo, ¿no? Entonces, ustedes se han citado a las 10 de la mañana con la otra persona y en eso ustedes se están dirigiendo y la otra persona lo llama y le dice, ¿sabes qué? Mira, ahorita en este momento no puedo porque tenía un percance familiar y no voy a poder asistir, ¿no? Entonces, lógicamente que ustedes han tenido una idea inicial, ¿no? Ah, mira, sé que me estoy yendo y me voy a comprar el carro. Y acá en media hora ya estoy haciendo la transacción y ya me estoy viendo con el carro, ¿no? Usted ya tiene una expectativa, ¿no? Tienen ya un objetivo que se han trazado, pero
¿no? Dijeron en media hora, una hora que ya está comprando el vehículo, pero te llamaron y me decían que no vamos a poder hacer la transacción, ya lo llamo para cualquier otro día para hacerlo, ¿no? Entonces, prácticamente el objetivo, ¿no? Que inicialmente tú tenías, se, se postergó, ¿no? ¿No? Entonces, y ojo, que a veces estas situaciones se pueden dar de una manera imprevista, como también se pueden dar de una manera que posiblemente ustedes puedan decir, mira, sí, posiblemente pueda pasar esto, ¿no? Lógicamente uno no va a pensar en el mal de otro, ¿no? Que se le vaya pasando un percance, ¿no? Pero pongamos nosotros que tengamos que ir a cobrar un dinero, ¿no? Y la persona nos dice, vamos a cobrar el día viernes, vente y te pago el día viernes, ¿no? Entonces llegas el día viernes y al final no te pagan, ¿no? Entonces, pero sabiendo bien que la otra persona, ¿no? Tú no sabes, estás segura si esta persona te iba a pagar o no, porque te dice el viernes, pero ya te ha ido postergando varias veces, entonces ya te genera una duda, ¿no? Entonces vean ustedes que hay una situación de incertidumbre, ¿no? Cuando ya tú no sabes si algo va a salir bien, ¿no? Aplicamos la ley de Murphy, ¿no? ¿No? Que de alguna forma siempre se ha impuesto en estas situaciones, ¿no? Ya lo vamos a ir mencionando. El riesgo también dice son circunstancias, sucesos o eventos adversos que impiden el normal desarrollo de las actividades de una empresa y que normalmente tienen consecuencias, repercusiones, ¿no? Que pueden ser distintas y una de las más palpables en una empresa, sobre todo cuando ocurren este tipo de situaciones, un tema de repercusión económica, ¿no? Entonces, si nosotros podemos analizar un poco este concepto y lo trasladamos a nuestra realidad laboral, por decirlo así, estamos siempre inmersos en riesgos, ¿no? Pongamos que seamos una empresa comercial, ¿no? Y ahí vamos, habíamos hablado la semana pasada acerca de cómo podemos calcular la demanda, ¿no? Cómo es que nosotros de alguna forma podemos determinar la demanda, es decir, hacemos nuestro estudio, nuestra indagación, hacemos análisis de información y decimos, esta es nuestra demanda, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que por ahí hay un tema político económico, ¿no? En la cual dicen, señores, vamos a subir el IGB al 20%. Entonces, cuando suben los precios, baja las ventas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es una consecuencia normal. Entonces, vean, ¿no? Entonces estamos inmersos en un tema, cuando estamos en inestabilidad política y económica, esto se convierte en un riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque posiblemente nosotros podemos hacer planes, planificar, pero también estamos expuestos a una situación en la cual no sabemos muy bien si nos va a favorecer o no, ¿no? Entonces vean ustedes cómo, ¿no? Que todas estas circunstancias, todos esos hechos, pues, impiden, ¿no? Esto normal desenvolvimiento como empresa, nuestras expectativas que inicialmente habíamos programado, ya no pueden darse. ¿Por qué? Porque se ha manifestado este riesgo y que nos ha afectado a nosotros, ¿no? Teníamos una proyección de demanda, al final los ingresos que teníamos proyectados ya no se van a dar por estas situaciones social, económica, y al final tenemos, lógicamente, nos afecta económicamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es un poco la idea del riesgo, ¿no? Y vean este gráfico que lo vamos a ir revisando más adelante, ¿no? Tenemos la amenaza, tenemos vulnerabilidades, tenemos el activo, ¿no? El activo viene a ser la amenaza sobre el cual recae, ¿no? O sea, o sobre todo donde recae la amenaza y también donde recaen, ¿no? Las vulnerabilidades que nosotros vamos de alguna forma a analizar y tratar de eh, de alguna forma planificar para que no sucedan, ¿no? Ciertos eventos en este caso, ¿no? Entonces, eso es el riesgo, ¿no? La cual vamos a ir analizándolo de esta forma, ¿no? La amenaza, echado por ahí amenaza, ¿no? Por ahí, de ahí, ¿no? Esta acción que podría tener un efecto, un potencial efecto negativo sobre algún activo, sobre alguna decisión que hay en la empresa, ¿sí?
Por ejemplo, ¿no? La canasta familiar, este año ha sido bastante curiosa la canasta familiar, ¿no? Sobre todo en el mercado, ¿no? Eh, Tuvimos este año el tema del limón, ¿no? ¿Se acuerdan del limón? ¿No? Que subió el precio y ahora último subió el ajo, ¿no? Entonces vean ustedes cómo estas, eh, podemos decir, eh, esta falta de producción que puede haber ¿no? en el agro, ¿no? Es una amenaza, ¿no? Para la canasta familiar, ¿no? ¿Por qué? Porque produce un efecto negativo. ¿Cuál es el efecto negativo? El tema monetario, ¿no? Antes yo me podía con 2 o 3 soles me podía comprar 4 cabezas de ajo y ahora me compraba uno nomás, ¿no? El limón también igual, ¿no? Yo podía comprarme un cuarto de limón y me salía casi, ¿no? Un platal, ¿no? Entonces vean ustedes cómo este, estas amenazas, ¿no? Generan un efecto negativo, ¿no? Ya no voy a comprar 10, ahora voy a comprar 2, 3. ¿Por qué? Porque pasan estas situaciones, ¿no? Otro término que es importante es la vulnerabilidad, ¿sí? Eh, Cuando nosotros, vuelvo a un ejemplo doméstico, ¿no? Eh, Cuando nosotros, por ejemplo, entramos en una competencia, podemos decir, en una evaluación, somos como 5, 6, 7 personas y vamos a competir por un puesto. ¿Sí? Entonces, tengo yo claramente el temario, la cual me van a tomar mañana, ¿no? Recibí el temario el fin de semana pero lógicamente que no voy a poder cubrir, ¿no? Todo el temario. Tendré claramente algunos conceptos, pero no el 100%, ¿no? Entonces, ese faltante es una vulnerabilidad para mí, ¿no? Porque quizás lo que yo no sepa, lo sepan otros, ¿no? Entonces, esta vulnerabilidad no es una debilidad o un fallo en el sistema, en este caso en la cadena de suministro, que facilita o permite que un atacante, ¿no? O que de alguna forma genere un error, ¿no? Que pueda lograr su objetivo y generar un impacto que es negativo, ¿sí? Entonces vean ustedes esto, de que las empresas de alguna forma cuando desarrollan sus procesos, sus actividades, eh, tienen que hacer siempre un análisis de vulnerabilidades, ¿no? Porque puede pasar y sucede, ¿no? De que por ahí en un proceso se da una situación en la cual le genera un impacto, ¿no? Y como le digo, ¿no? Cada uno sabe sus defectos, ¿no? Cada uno sabe sus limitaciones. Entonces, en una organización, si uno diseña un proceso, sabe claramente si este proceso es 100% sólido, fiable, o tiene algunos vacíos, algunas vulnerabilidades que de alguna forma le genere cierta duda y que a la hora de que suceda algo, pues, lógicamente puede que prácticamente el problema esté ahí, en esa debilidad, en ese defecto, por decirlo así, ¿no? Entonces vean ustedes qué importante es ese análisis, ¿no? Perfecto, sé mis amenazas, sé mis vulnerabilidades, entonces ya de por sí se entiende de que tenemos que trabajar en este sentido, ¿no? Otro es el impacto. Toda amenaza, toda vulnerabilidad, todo riesgo que se manifiesta genera un impacto. La consecuencia derivada de la materialización de una amenaza sobre un activo, sobre una toma de decisiones, ¿no? En este caso, el impacto viene a ser, prácticamente son las consecuencias, ¿no? Lo que de alguna forma, una mala toma de decisiones genera un impacto, ¿no? Impacto, ¿por qué? Porque se ha tomado cierta información que no se ha considerado o que simplemente estoy incompleta, ¿no? Entonces, todas esas situaciones uno lo tiene que analizar. ¿Por qué? Porque a la hora de volver a tomar una nueva decisión no va a caer en lo mismo, ¿no? Si yo claramente tengo mis amenazas, sé mis vulnerabilidades, yo no voy a re, este, yo no voy a volver a lo mismo, ¿no? O sea, yo debo hacer cambios importantes, sustanciales, ¿no? No voy a redundar en lo mismo.
¿Por qué? Porque sería algo descabellado, ¿no? Yo convivir con una amenaza, con una vulnerabilidad, con un riesgo, es prácticamente vivir eh, a siempre a la pérdida, ¿no? Porque generalmente estas situaciones generan un costo negativo, entonces prácticamente estamos asumiendo el costo negativo como si fuera algo normal, ¿no? Entonces vean ustedes qué importante es tener claro estos conceptos, ¿no? Muy bien, entonces ya de alguna forma teniendo esto claro, estas ideas, debemos empezar a pensar en evaluar los riesgos. Y cuando evaluamos los riesgos, ¿no? Lo primero que tenemos que pensar y preguntarnos, ¿cuáles son esos activos críticos que la organización debe proteger? ¿Sí? Eh, y hablamos también de procesos, ¿sí? Vean ustedes una farmacéutica, ¿sí? Una farmacéutica. Las farmacéuticas están siempre en constante investigación de medicamentos y cuando crean un producto o tienen un producto, lo fabrican, ¿no? Entonces, esa etapa de fabricación tiene pues un cuidado especial, ¿no? ¿No? Aquí prácticamente hay una esterilización al 101%, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ser prácticamente una producción en la cual el producto tiene que estar 100%, como quien dice, libre de cualquier agente externo que pueda descomponerlo, ¿sí? Entonces, ustedes han visto, bueno, que cuando están en la planta de producción, bueno, hoy en día el- las etapas productivas ¿no? de las grandes farmacéuticas prácticamente están automatizadas, ¿no? Pero siempre existen las áreas donde las cuales las personas están debidamente acondicionadas en vestimenta y que de alguna forma protegen, ¿no? La integridad, como le llaman, organoléptica, ¿no? Del producto, de este caso el medicamento, ¿no? Entonces vean ustedes que estas farmacéuticas siempre están en constante revisión para que esa etapa productiva, que es la fabricación, no tenga ningún problema, ¿no? Que no afecte el producto final. ¿No? Imagínense, y ha pasado, ¿ah? Ha pasado anteriormente, ¿no? Empresas que han fabricado inyectables y han tenido que llamar al llamar, ¿no? Llaman constantemente, llamar al mercado, ¿para qué? Para que devuelvan los lotes. ¿Por qué? Porque había partículas extrañas, ¿no? Y eso cómo lo detectan básicamente con el control de calidad, ¿no? Entonces, qué importante es preservar activos críticos, procesos críticos, ¿no? Que de alguna forma dependen mucho de la organización, ¿sí? Otra pregunta es, ¿qué amenazas puede afectar a estos activos? Ajá, aquí ya empiezo a analizar, mira, ya, estos activos necesito protegerlos. ¿Protegerlos de qué? Ah, protegerlos de agentes extraños, contaminantes, que, que por ahí que se tenga que restringir más el acceso, ¿no? Porque ahorita todo el mundo está entra, sale, ¿no? Podríamos restringir más el acceso a esas zonas, ¿no? Entonces, comenzamos a, ¿qué? A ver las amenazas, a hacer un análisis de amenazas, ¿no? Y por tanto, a los objetivos de la organización, o sea, ¿qué afecta a la organización? Lógicamente que si yo tengo problemas sin fabricación, lógicamente no tengo demanda para vender. Al final, simplemente, voy a estar, eh, sin stock para vender, ¿no? Entonces vean ustedes qué importante es este análisis, ¿no? Las amenazas y sobre todo analizar la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Es decir, en qué situación puede ocurrir esta amenaza. ¿Qué debilidades presenta el actual sistema para que pueda favorecer la materialización de esta amenaza? Es decir, aquí ya ya hice el análisis de mis amenazas, ahora tengo que hacer un análisis, pero propio, ¿no? Y es como le dije nuevamente, ¿no? Yo sé claramente, conozco claramente mis procesos y sé eh, 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 qué puede pasar y qué no puede pasar. Entonces es importante hacer este análisis. ¿Para qué? Para, para que no suceda, ¿no? Por supuesto, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener la materialización de cada amenaza para la consecución de los objetivos? Entonces, lógicamente que aquí hemos visto, primeramente, ver cuáles son mis procesos,
qué amenazas están sobre este proceso, ¿sí? ¿Qué debilidades tengo dentro de mi contexto de procesos que yo tengo bien ya planificado, ¿no? ¿Y qué consecuencias se genera con esto, ¿no? Como le dije, ¿no? Yo tengo problemas en mi plan de producción, entonces no voy a poder generar mis productos con la calidad, ¿no? Esperada. El cliente no me va a comprar, o simplemente la demanda no va a salir a la venta porque está mal. Entonces no voy a tener ingresos económicos. Y si no tengo ingresos económicos, no voy a poder rentabilizar. Voy a tener problemas para pagar a mis proveedores, ¿no? Y poder hacer los pagos correspondientes a mi planilla, por ejemplo, ¿no? Entonces vean ustedes que consecuencias, hay consecuencias, ¿sí? Entonces parece que a veces es importante no tomar a la ligera estas situaciones, ¿no? Es un trabajo bastante de conciencia, serio, ¿no? El analizar, evaluar estos temas de riesgos, ¿sí? Entonces, a raíz de esto, surge dos términos importantes, la prevención y la mitigación, ¿sí? Cuando hablamos de prevención, básicamente dice, es aplicar medidas para evitar que un evento se convierta o se genere en un desastre. Es decir, la idea es, perfecto, soy consciente de la amenaza, soy consciente del riesgo, entonces yo lo que tengo que hacer es prever, prever en caso suceda. Por ejemplo, he coordinado con mi proveedor y mi proveedor me dice, ¿sabes qué? Ya te voy a entregar la mercadería, o sea, voy a esperar que, que la materia prima que me estás pidiendo me llegue para el día miércoles, entonces mientras hago el esladonaje me va a llegar el día viernes, ya lo tienes en tu empresa, ¿no? Perfecto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? De que al final pasa de que el barco que traía la materia prima para que me iban a vender se volteó y se perdió toda la mercadería. Entonces, en estos casos yo tengo que prever, ¿no? ¿No? Porque lastimosamente, dentro del análisis de riesgos hay que ser pesimistas, ¿no? Lógicamente dentro del contexto realista, pero hay que también ser pesimista, ¿no? Entonces, lógicamente yo tengo que decir, uy, pero ¿qué pasaría si tu barco se te cae, ¿no? El problema te dice, no, es que se va a caer, te va a decir, no, pero es parte, ¿no? De lo que puede suceder. Entonces, en estos casos, cuando hablamos de prevención, hay que tener siempre, ¿qué? Un plan B, ¿no? Un plan B, ¿no? Entonces, esa es una de las tantas medidas que puedo tomar, ¿no? Ah, ya tengo otro proveedor. Este proveedor, por si acaso, les voy avisando, ¿no? Si acaso no me tiene la materia prima para el viernes, entonces al toque yo lo llamo a mi plan B, ¿no? Mi proveedor, a mi otro proveedor, para que me traiga. Bueno, me costará un poquito más, pero al menos me va a ayudar, ¿no? ¿A qué? A poder continuar con mi línea productiva, con mi cadena de suministro, ¿no? Entonces, esa es la prevención. Y la mitigación, básicamente, es la medida para reducir la vulnerabilidad frente a ciertas amenazas. ¿Qué quiere decir? De que si, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede, no? Que mi proveedor, que siempre me atiende, me dijo, no, mira, sé que estoy esperando que me llegue del barco, ¿no? La materia prima, con eso yo completo tu pedido y te lo entrego, ¿no? Entonces, pasa lo que le dijo, ¿no? Se volteó el barco, pero solamente el proveedor al final me dice, o sea, es que se ha volteado el barco, no te puedo atender solo el 30% de la materia prima. Estoy volviendo a hacer un pedido, ¿no? Y este va a llegar el día lunes. ¿Qué te parece? ¿No? Entonces, de alguna forma se está mitigando, ¿no? ¿no? Porque, y esto ya es parte también del proveedor, ¿no? Porque el proveedor no quiere perder a este cliente, ¿no? Entonces vean ustedes que no, a veces no solo pasa de la misma empresa, sino también del proveedor. ¿Para qué? Para que tu cadena de suministro continúe, ¿no? En este caso, ya mira, 30 ya, bueno, déjame el 30% y el 70% me lo hace el lunes, va acá, entonces yo puedo ir avanzando con la producción, llega el día lunes y continúo, o el día lunes y ya aseguro ya el 100% de la producción. Pero estoy mitigando, estoy tomando medidas de que de alguna forma
se minimicen, ¿no? Se reduzcan el impacto que pueda haber, ¿no? Negativo en una amenaza que se haya materializado, ¿no? Muy bien, entonces tenemos estos dos conceptos que son muy importantes porque al final es parte, ¿no? De la, del lenguaje empresarial y sobre todo, ¿no? En el tema de operaciones, de logística, ¿no? Que es prácticamente un lenguaje del día a día, ¿no? Sobre todo para qué, para este, implementar medidas, implementar estrategias, tanto preventivas o de mitigación, ¿no? Muy bien, entonces vamos un poco ahora a hablar acerca de cómo es que evaluamos las amenazas, ¿no? ¿Sí? Generalmente evaluamos las amenazas en base a eh, un estudio pormenorizado, entonces sabiendo cuáles son los actores o los factores que generan esta demanda, cómo es que funciona, cuál es su modo operandi, qué motiva a esta amenaza a manifestarse, ¿no? Y qué objetivos y nivel de preparación debemos tener nosotros para de alguna forma enfrentarla, ¿no? Entonces, es aquí donde dice, ¿no? Podemos determinar la probabilidad de esta amenaza y cómo se va a materializar esa amenaza, ¿no? Y qué medidas de seguridad van a ser las más adecuadas, ¿sí? Entonces es importante entender bien las amenazas y sobre ello, conociendo, sabiendo bien cuál va a ser el impacto de esta amenaza, nosotros debemos empezar a qué? A tomar medidas adecuadas, específicas, orientadas hacia esas amenazas, ¿no? Ahora, lógicamente que estas amenazas no solo es a nivel de proceso, en este caso de la cadena de suministro, ¿no? También es a nivel de empresa, ¿no? Y una de las metodologías que utilizamos para, de alguna forma, evaluar las amenazas es el FODA, ¿no? ¿No? En el cual nosotros podemos saber, entender muy bien, este, cuáles son nuestras oportunidades, ¿no? Y cuáles son las amenazas. De alguna forma, hacen que, no podamos nosotros, o tengamos, ¿no? Estas amenazas y que debemos que de alguna forma enfrentar y superar, ¿no? Como dice acá, protegernos también de esas amenazas, ¿sí? Y esto es algo que generalmente se da en el entorno externo, ¿sí? En el entorno externo, ya hemos visto que el entorno externo tiene factores políticos, económicos, sociales, de mercado, tecnológicos, y de los cuales nosotros tenemos que estar siempre están involucrados y sobre todo en cómo podemos nosotros superar esas amenazas. ¿Sí? Veamos ahora la evaluación de vulnerabilidades, ¿no? Ya hemos hablado de amenazas, ya sabemos muy bien qué hacer, ahora hablemos de vulnerabilidades. ¿Sí? ¿Y cómo evaluamos las vulnerabilidades? Básicamente, este, está en lo que viene a ser la implementación de medidas de seguridad, ¿no? Las medidas de seguridad, por un lado, se orienta mucho a reducir, ¿no? Las vulnerabilidades, ¿sí? Pero sobre todo, esta medida de seguridad debe mejorar, o al menos debe mantener, pero sobre todo debe mejorar la eficiencia, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo tener una vulnerabilidad en mi proceso de fabricación, perfecto, ¿no? Le dije, ¿no? Por ejemplo, el tema, ¿no? De la esterilización, ¿sí? Por ahí que tengo un área, ¿no? En la cual las personas entran y salen, entonces esa es una vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque los productos pueden salir contaminados. Entonces, yo ya identificándolo, entonces digo, no, ¿sabes qué? Mejor hacemos lo siguiente, ¿no? Creamos ¿no? Aislamos esta área, ¿no? Entonces, aislando esta área, ¿estamos corrigiendo? Por supuesto, estamos corrigiendo. Pero vean, el producto va a salir sin ningún problema, ¿no? O sea, esta medida ha ayudado a que la eficiencia, ¿no? En este caso, en la toma de decisiones
¿no? Esto ha hecho que nuestra eficiencia mejore, ¿por qué? A raíz de esta medida que estamos tomando, ¿sí? Entonces, importante es tener en cuenta esto, ¿no? Las vulnerabilidades no son básicamente pensando en corregir, ¿no? Sino también en que esta medida nos va a ayudar a qué? A tener una mejor proceso. En este caso, una mejor cadena de suministro, ¿no? Eh, Aquí hablamos, en este tema de medidas que estamos tomando, puede ser una medida de respuesta a una emergencia o también un plan de continuidad de actividades, ¿sí? Eh, entonces, podemos, por ejemplo, se presenta una vulnerabilidad y la cual pues, puede ocurrir de un momento a otro, ¿no? Y estamos en plena actividad productiva, entonces debemos tomar una medida de emergencia, ¿no? Porque no podemos detenerla, ¿no? O en este caso, tenemos que tomar un plan de continuidad, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Esto está fallando, entonces tratemos de hacerlo de otra forma o hagamos el plan B. ¿Para qué? Para que continuemos con el negocio, ¿sí? Esto ocurre mucho, ¿no? Ahí voy a terminar la idea para darles una explicación, ¿no? Una evaluación de vulnerabilidad suele dar lugar a un gasto, por supuesto, porque es parte de una corrección, parte de una mejora continua. Pensemos siempre en el análisis de vulnerabilidad como una mejora, porque estamos mejorando, ¿no? Lógicamente que hacemos correctivos, pero correctivos para bien, entonces estamos mejorando, ¿no? ¿No? Y la cual, lógicamente que es un tema, ¿no? De gasto, ¿no? En seguridad, ¿no? Entonces dice acá, ¿no? Una evaluación de la vulnerabilidad suele dar un gasto excesivo en seguridad. ¿Por qué? Porque omite el nivel de amenaza real y la probabilidad de que ocurra un incidente. Les doy un ejemplo. Sucede, por ejemplo, que estoy en un edificio, ¿sí? Vivo en un edificio y sucede de que todos los pisos, ¿no? Tienen sus mangueras de emergencia, ¿no? Cuando en caso ocurra un incendio, ¿no? Entonces todos los pisos tienen ¿no? sus mangueritas. Pero ¿qué sucede? De que ocurre un incendio, ¿sí? Ocurre un incendio en un departamento, ¿no? Y ocurre de un momento a otro. Es decir, que no te da pie a poder reaccionar. ¿Por qué? Porque prácticamente el incendio se expande rápidamente. Entonces, tú no has podido reaccionar rápidamente y simplemente tienes que evacuar, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si en este edificio dices, que mira, ¿sabes qué? La vez pasada se incendió este departamento y no pudimos al menos tratar de apagarlo, ¿no? Porque tenemos la manguera, pero no tuvimos tiempo. ¿Por qué? Porque el incendio se propagó rápidamente. Entonces, ¿qué tomamos? ¿Qué medida tomamos, no? Ah, ¿no? Entonces, nuestra idea inicial fue pensando, ya mira, cuando haya un incendio, usamos la manguera, ¿no? Pero ocurre el incendio, se propaga rápidamente y no utilizamos la manguera. ¿Por qué? Porque tenemos una amenaza porque el fuego se había expandido. Entonces, esa medida para, de alguna forma, ¿no? Reducir la vulnerabilidad, prácticamente ya no sirve en el momento, ¿no? ¿Por qué? Porque no sirvió, ocurre. Entonces tomamos medidas, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Y bajo la experiencia, mira, ¿sabes qué? Para que si va a ocurrir nuevamente, entonces lo que hacemos es poner detectores de humo. Automáticamente el detector de humo va a sonar una alarma y no va a dar tiempo suficiente para poder apagar el incendio rápidamente, ¿no? Entonces, vean ustedes que yo tomo medidas para la vulnerabilidad, pero también estoy tomando medidas en base a la experiencia, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Yo había tomado una medida inicial, pero esta no funcionó. ¿Por qué? Porque el incendio se propagó rápidamente y no tuvimos un poder de reacción inmediato. Entonces, tenemos que poner algo, hay coordinación en algo e implementar este sistema ¿no? Detector de humo, ¿no? ¿Para qué? Para que podemos reaccionar rápidamente, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo es que nosotros podemos ir aprendiendo de estas situaciones, ¿no? De las vulnerabilidades.
¿no? La idea es siempre estar revisando constantemente, ¿sí? Esa es una tarea que nunca va a acabar, porque riesgos siempre van a existir, amenazas siempre se van a manifestar. Entonces hay que de alguna forma tratar de anticiparnos, ¿no? A estas situaciones, ¿sí? Muy bien. Entonces, debemos también tomar en cuenta a la hora de que se manifiesten estas situaciones el análisis del impacto en el negocio o el Business Impact Analysis, ¿no? Vía, ¿no? ¿no? Y básicamente lo que busca acá es identificar los activos más críticos, los procesos más críticos y crear resiliencia en torno a esos activos, a menudo en forma de planes de continuidad de negocio. Y aquí un poco yo les voy a explicar una experiencia de la cual nosotros, bueno, como empresa, en la cual, como somos una empresa de software, nosotros, tenemos, el servicio de 24/7 por 365, ¿no? Entonces, imagínense que prácticamente nuestra infraestructura debe funcionar, pues, a esa exigencia, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que eh, le hablo hace cuánto tiempo, será, a ver, déjame ver, ¿no? Yo pues hace un poco más de 10 años, ¿sí? Un poco más de 10 años, nosotros teníamos dentro de nuestras oficinas nuestro data center, ¿no? Pero data center así bien, no muy sofisticado, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? De que, ustedes saben muy bien que mantener un data center, es bastante costoso. Aparte de la energía que de alguna forma consume, los equipos electrónicos sufren desgaste, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? De que en este caso la empresa, en su momento, no tenía claro el tema, ¿no? De reinvertir, porque lógicamente que si queríamos reinvertir en servidores, este, prácticamente nos iba a costar bastante dinero, ¿no? Entonces tratábamos de mantener, ¿no? El funcionamiento de los servidores, más bien adquiríamos servidores para tratar de, este, diversificar el consumo, ¿no? Ya no tanto centrarlo en uno o dos equipos, sino en cuatro equipos, por decirlo así, ¿no? Pero aún así igual se consumía bastante, ¿no? Entonces llegó un momento en que, ¿qué pasó? De que por la zona donde vivíamos había constantes cortes de luz, ¿sí? Entonces, lógicamente que teníamos un grupo de electrógeno, ¿no? Entonces había que prender el grupo de electrógeno para habilitar, ¿no? La energía por esa fuente, la cual nos podía tomar entre 5 a 10 minutos, ¿no? Tiempo, ¿no? 5 a 10 minutos, ¿no? ¿Y qué pasaba si sucedía en la noche, en la madrugada o los fines de semana? Crítico, ¿no? Había que estar ahí, entonces yo tenía que vivir ahí. Por suerte tenía mi conserje que aprendió un poco la forma de cómo levantar estos servicios, pero al final llegó un momento en que se volvió más frecuente estos temas, ¿no? Y y los clientes empezaron pues a observar eso. Entonces, había un problema acá, ¿no? De que los clientes no podían detener el servicio, o sea, no lo podían tener el servicio porque ellos trabajaban constantemente con el servicio. Entonces, al final, tuvimos que tomar una medida, ¿no? Que al final una medida que nos resultó también bastante barata, bastante eficiente, ¿no? Que es irnos a la nube, ¿no? Prácticamente dejamos nuestro data center y nos fuimos a la nube, ¿no? Entonces, vean ustedes de que ante situaciones críticas, nosotros tenemos que de inmediato salir adelante, ¿no? De inmediato tenemos que debemos recuperarnos inmediatamente, ¿sí? Ustedes han visto, por ejemplo, los casos este mes, bueno, el mes pasado, ¿no? El caso del Yape, ¿no? ¿No? Del Yape, es una situación bastante crítica, ¿no? Que ha pasado en el BCP, que bueno, asumo de que haber sido un problema de base de datos, que
prácticamente los mensajes de error que habían eran básicamente relacionados a ello. Entonces, ¿qué sucede? Que el servicio no tiene que parar, ¿no? Entonces, imagínense pues qué tan fuerte, importante eh, es esto, ¿no? De que que no cuentes con el servicio. Y es un servicio vital, ¿no? Porque, y me incluyo, ya soy prácticamente una persona que no me gusta llevar mucho efectivo. Todo lo tengo ya en la billetera digital. Entonces, vean ustedes, pasa el problema y genera un caos, ¿no? Y lógicamente que el BCP o el servicio YAPE no pueden quedarse así de brazos cruzados. Tienen que de alguna forma reaccionar, porque si no, pierden confianza, ¿no? Por, s- no sé si sea por suerte o ¿no? Pero Yape tiene el gran volumen de clientes. Entonces, lógicamente que pueden soportar un poco, pero no, lógicamente no pueden asumir, ¿no? Eh, entonces, es importante este tema, ¿no? De si sucede una situación, levantarse de inmediato, ¿no? Porque si no, se para el negocio. Imagínense ustedes que tienen un problema en la cadena de suministro, una amenaza que no ustedes, una vulnerabilidad que ustedes no la han tomado en cuenta, sucede un problema, sucede un caos. Ustedes tienen que inmediato reaccionar, porque si ustedes no reaccionan, el cliente está esperando, ¿no? Está esperando todo eso, ¿no? Entonces, imagínense qué importante es la resiliencia. Hoy en día es un concepto que de alguna forma ayuda a las empresas a generar una estrategia para esto, para reaccionar de inmediato y que no se vean afectados, ¿no? Porque ese es un tema que surge, que existe. La idea es, como si salir adelante, a como dé lugar, porque al final es tu negocio que está en pendiente ahí. Si uno no reacciona como debe, entonces ahí vienen problemas, ¿no? ¿Ustedes se imaginan qué hubiera pasado si ya pedís, señores, hemos perdido la base de datos? Imagínense todo lo que pasaría, ¿no? Gente que tenía plata, gente que no tenía plata, gente que tenía que hacer operaciones, todos los negocios se caen por completo. Lógicamente que hay esas contingencias en este caso, ¿no? Porque lógicamente que el YAP, el BCP manejan base de datos contingencia, ¿no? Pero imagínense que no hubieran tenido contingencia, hubiera sido un caos total, ¿no? Entonces es parte de la resiliencia, ¿no? Evitar esta situación, ¿no? Muy bien, entonces ya hemos hecho nuestro análisis de impacto negocio, ¿no? Dice, ya que no toman en cuenta las amenazas o la vulnerabilidad de los activos, pueden dar lugar a gastos excesivos. Exactamente, ¿no? ¿Por qué? Porque yo simplemente me estoy enfocando mucho más en que cuando sucede algo, entonces de inmediato debo, debo reaccionar, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Estoy con mi data center, estoy tranquilo, y se me malogró un servidor. Entonces, no tengo servidor de contingencia, entonces lo primero que hago es comprar un nuevo servidor, acondicionarlo y continuar con mi negocio, ¿sí? Pero vean ustedes que yo lo que he hecho era continuar con el negocio, pero no me preocupó, ¿y qué pasó? ¿Por qué se malogró el equipo? Algo que debió de prever, ¿no? Mira que este equipo se ha entrado con un virus, un ransomware, es cosas que he debido yo de prever, ¿no? El análisis de impacto del negocio de alguna forma nos ayuda a seguir con el negocio. Ya después vemos lo demás, ¿no? Que es algo que es una práctica también común, normal, porque al final lo que nos interesa a nosotros es que nuestro negocio siga funcionando. Ya después hacemos los correctivos del caso. ¿Muy bien? Después viene la auditoría de seguridad, ¿sí? La auditoría de seguridad el concepto hace que lo podamos tomar de una manera responsable, ¿no? Haciéndolo de manera interna como también apoyándonos a nivel externo, ¿no? Y es una verificación de que todas las medidas de seguridad que se encuentran inventariadas, o sea, las medidas de seguridad, yo las tengo de inventariadas, ¿en base a qué? A amenazas. ¿En base a qué? A vulnerabilidades, ¿no? Entonces, cada uno de estos tengo que hacer un checklist, ¿no? Y siempre es importante revisar las amenazas,
las vulnerabilidades constantemente, porque las auditorías de seguridad se tienen que de alguna forma ir como incrementando, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, ven el banco, por ejemplo, ¿no? Un banco, ¿no? Un banco está constantemente cambiando sus medidas de seguridad, tanto internas como externas, ¿no? Entonces vean ustedes que es algo que no se, no, ellos no van a fijar una medida permanente, por ejemplo, para evitar robos, ¿no? No tienen que estar constantemente renovando esas medidas. Y como le digo, siendo a veces también este, pesimistas ante una situación, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos tener, ¿no? Bien claro cuáles son esas amenazas o vulnerabilidades que se nos puedan presentar, ¿no? La auditoría de seguridad se centra mucho en la eficacia de la seguridad y o determinará que si la vulnerabilidad se está mitigando adecuadamente. Es decir, perfecto, tengo mi medida de seguridad, se manifiesta, ¿no? Una vulnerabilidad y ver si esta amenaza o vulnerabilidad se está mitigando de manera rápida, adecuada, ¿sí? Si no lo está haciendo, entonces tengo que, lógicamente, agregar una nueva medida de seguridad, ¿no? Entonces, vean ustedes qué importante es estar constantemente revisando, ¿no? Nuestra medida de seguridad, ¿no? No es una evaluación del riesgo y es poco probable que identifique una vulnerabilidad desconocida, ¿sí? Vean ustedes, o sea, no estoy evaluando los riesgos, sino simplemente estoy viendo que para una amenaza tengo una medida, para una vulnerabilidad tengo una medida de seguridad, ¿sí? Más allá de estas situaciones, ¿no? Que puedan presentarse amenazas o vulnerabilidades desconocidas, nuevas. Como le digo, ¿no? Se presenta, entonces debo volver a revisar mis medidas de seguridad, incrementar la nueva medida de seguridad. ¿Para qué? Para mitigar estas nuevas amenazas, estas nuevas vulnerabilidades. ¿Sí? Bien, entonces esto viene a ser la auditoría de seguridad y con esto un poco hemos terminado la parte básica teórica de lo que de alguna forma hemos querido de alguna forma tener como base, ¿no? De conceptos, ¿no? De conceptos para poder entrar de lleno, ¿no? A estos conceptos de riesgos para nuestra cadena de suministro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos viendo este punto, ¿no? Que es la gestión de riesgos de nuestra cadena de suministro, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de gestión de riesgos, ¿no? Tenemos que de alguna forma entender lo siguiente, ¿no? Que la gestión de riesgos es un suceso que puede tener un efecto negativo, cuantitativo o cualitativo en el flujo de producción, transporte y entrega de un artículo. Entonces, el riesgo está ahí y se puede manifestar de una forma puntual, ¿no? Puede tener efectos negativos, cuantitativos o cualitativos. Pueden interrumpir nuestra cadena de suministro, ¿no? Entonces, la gestión de riesgos consiste ¿qué? En anticiparnos, identificar estos efectos, evaluar en mitigar, ¿no? Cualquier interrupción que podamos tener en nuestro proceso logístico, ¿sí? Entonces, la gestión de riesgos, de alguna forma, resume todas las actividades, medidas que hemos ido hablando en la parte teórica, ¿no? Mitigarlo, prever, tomar medidas de seguridad, ¿no? Entonces, la gestión de riesgo, de alguna forma, cierra todo este círculo que podamos nosotros entender como riesgos, ¿no? En nuestra cadena de suministro, ¿sí? Entonces, un poco esa es la idea, ¿no? Que nuestra cadena de suministro fluya con total normalidad y eso se va a lograr cuando nosotros tengamos o hagamos siempre una buena gestión de riesgos. ¿Cuáles son los principios claves en la gestión de riesgos? El primero es la identificación del riesgo, identificar el riesgo. Y básicamente es realizar una lluvia de ideas de los posibles riesgos que podemos contener, ¿no? Nos sentamos el área de operaciones, el área de producción, ¿no? Almacenes,
y empezamos a hacer una lluvia de ideas, ¿no? ¿De qué? Tenemos el flujo, esto es nuestra cadena de suministros, y empezamos a ver qué riesgos pueden haber para que nuestra cadena de suministro deje de funcionar, se interrumpa, ¿no? Tenemos que identificar todas las posibles situaciones que afecten, ¿no?, nuestra cadena de suministro. Definir las características de cada riesgo, es decir, el nivel y el alcance. Es decir, qué tanto puede afectar los riesgos en nuestra organización, ¿sí? Entonces debemos claramente tener esa, o sea, tratar de magnificar, ¿no?, una situación de riesgo que pueda afectar a nuestra organización. En cada situación que vamos identificando tenemos que llevar un registro, de tal forma de que podamos identificarlo más adelante, ¿no? Entonces, vamos a encontrar decenas de riesgos que se puedan presentar en nuestra cadena de suministro y debemos tenerlas claramente registradas. ¿Por qué? Porque va a servir para qué, para identificar, ¿no? Entonces, debemos entender claramente que en nuestra cadena de suministros, los riesgos pueden afectar ¿qué? El aprovisionamiento, la demanda, los procesos internos, por supuesto, que es parte de la cadena de suministro, y el entorno, ¿sí? Y el entorno es algo que es curioso, ¿no? Porque a veces el entorno podamos pensar que nosotros estamos de afuera hacia, claro, de adentro hacia afuera, todo normal, ¿no? O sea, tenemos la facilidad de poder colocar nuestros productos a la venta, pero a veces, y eso pasa también, a veces se obvian situaciones en las cuales decimos, ¿no? Ah, que no creo que suban los precios, no creo que suban el impuesto, no creo que el dólar suba, se mantenga, ¿no? Hay situaciones, pues estamos siempre en tema de incertidumbre, ¿no? Entonces, a veces el entorno nos puede jugar una mala pasada también, ¿no? Y nos puede generar riesgos en nuestra empresa. Importante el tema de la valoración del riesgo. Ya hemos hecho un análisis, ya tenemos quizás una lista de, ¿no?, de los riesgos que podemos tener. Tenemos que hacer un análisis cuantitativo, ¿sí? En la cual tenemos que cuantificar, ¿no? La probabilidad, el impacto económico, si vamos a perder dinero ante un riesgo que se haya manifestado, o un análisis cualitativo que sobre todo nos ayuda a clasificarlo y determinar su probabilidad de que ocurra, ¿sí? Entonces, generalmente cuando hacemos este trabajo, hacemos un trabajo de este tipo. Tabulamos. Empezamos a determinar la probabilidad de que pueda ocurrir y hacemos una matriz versus el impacto que pueda generar, ¿no? Podemos ver que tenemos en la línea verde, ¿no? De alguna forma los que tienen un impacto bajo, la línea amarilla que tiene un impacto medio y la línea roja que tiene un impacto alto, ¿no? Algo que se puede también, de alguna forma, trabajar, diseñar, ¿no? Para que podamos nosotros ir evaluando, valorizando nuestros riesgos, ¿no? Entonces, esas son formas de poder valorar, magnificar, ¿no?, esos riesgos que se puedan manifestar, ¿no?, en nuestra organización, en este caso, en nuestra cadena de suministro. Ya tenemos valorizado, ya tenemos de alguna forma, bien tabulado, ¿no?, cuáles son los riesgos, qué impacto pueda generar. Entonces debemos tomar planes de acción, ¿no? De hecho, para plan de acción para, ¿no? Por ejemplo, plan de acción que indique las acciones que deben hacerse y cuándo hacerlas, ¿no? Buscar aprobaciones, o sea, acá la idea es lo siguiente, ¿no? Cuando nosotros creamos un plan de acción, la idea es que cuando el riesgo se manifiesta, no es, hay que evitar preguntar, ¿qué hacemos ahora? Ya tener claramente lo que hay que hacer. Es algo ya automático, ¿no? El buscar aprobaciones, genera tiempo, ¿no? A veces estas aprobaciones no son inmediatas. Lógicamente que es una formalidad, por supuesto, pero si tenemos una gestión de riesgos casi automatizada, podamos nosotros obviar este punto, ¿no? Pero sí es importante como formalidad
tener esto, ¿no? Buscar aprobaciones, ¿no? Considerar presupuestos y recursos. El plan de acción no es gratis, nos cuesta dinero, pero nos cuesta dinero para bien, más allá, ¿no? De que nos represente dinero, ¿no? Al final es una inversión que va a permitir que el negocio no se detenga. Entonces, cuando nosotros hacemos o creamos un plan de acción, ¿no? Consideramos estas situaciones, ¿no? ¿Cuál es el impacto real de los costos, el tiempo de recuperación? ¿Cuánto nos vamos a recuperar? Oye, ¿sabes qué? Mira, se me cayó el servidor. Ya estoy comprando otro y mientras lo condiciono, capaz me demoro 6 horas, ¿no? Listo, ¿no? Responsable de cada tarea, ¿sí? Es importante también tener eso, ¿no? Que como sabemos muy bien que nuestra cadena de suministro son etapas, procesos que están ya definidos, lógicamente vamos a tener en cada una de las etapas o procesos responsabilidades, ¿no? Entonces, fácilmente podemos, ¿no? Asignarlas, ¿no? Tener procesos alternativos ante situaciones. Tenemos un plan de acción establecido, pues en caso este plan de acción no funcione o no esté acorde a la situación, podamos utilizar alternativos, ¿no? Eh, Tener claramente cuáles son nuestros socios en la cadena de suministro. Ya hemos hablado del proveedor, ¿no? Por ejemplo, el proveedor, ¿no? Que nos pueda atender de manera parcial hasta que pueda cumplir al 100%. Eh, Otra fuente de suministro. Este, Pongamos, ¿no? Que nosotros tengamos, estamos trabajando con una agencia de aduanas, ¿no? Esta agencia de aduanas ya planificó el tema, ¿no? Del viaje de nuestros productos al extranjero. Entonces, sucede de que al final esta agencia tiene problemas institucionales, entonces debemos nosotros buscar otra fuente de suministro, ¿no? Participantes en la misma industria del sector, seguros, cobertura, fianzas, planes de capacitación. Importante el tema de la capacitación porque a veces tenemos que, como dice, aprender del error o aprender ¿no? de las situaciones y tenemos que rehacer, rediseñar ciertos procesos, ciertas actividades, ¿no? Para que nuestra cadena de suministro se vea vuelvamente fortalecida, ¿no? Muy bien. ¿Cómo ejecutamos el plan de acción? Básicamente estableciendo las acciones en un calendario, importante el calendario, porque ahí se establecen fechas, cumplimientos, ¿no? Compromisos del cumplimiento, sobre todo de las acciones. Analizar las variaciones en los resultados esperados en caso de que el riesgo haya ocurrido, es decir, hacer el versus, ¿no? Yo espero que si sucede esta situación, en nuestro tiempo de respuesta debe ser en 2 horas. Entonces, cuando sucede este problema, al final tenemos que hacer una revisión. Ah, mira, me demoré 2 horas 15 minutos. Ya, perfecto, ¿no? Entonces, tratamos de mejorar para la siguiente, ¿no? Porque es parte del aprendizaje de una organización cuando pasan estas situaciones, ¿no? Uno no quiere que suceda, no quiere que se vea ¿cómo es? Vivir la perfección, ¿no? Pero a veces no pasa eso, ¿no? Muy bien. Analizar el presupuesto para realizar las acciones, ¿no? Correspondientes y mantener las reuniones periódicas que considere cambios y nuevos elementos. Bien. Entonces, claramente que ejecutar un plan de acción conlleva, pues, analizar nuestro presupuesto, ¿no? Y ver realmente en cuánto se está generando costos adicionales. ¿Sí? Porque es parte también del negocio, ¿no? Asumir el costo ante situaciones de riesgos. ¿Qué tipo de riesgos tenemos en la cadena de suministro? Prácticamente casi son familiares, conocidos, ¿no? El primero son los económicos, ¿no? A nivel empresa, a nivel de entorno, ¿no? La economía mueve mucho el tema de la logística, por parte también comprende la cadena de suministro. Medios ambientales, ya hemos visto la semana pasada, vimos, ¿no? Los tipos de transporte, entonces lógicamente que también tenemos ahí riesgos medios ambientales, en caso, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos utilizando barcos
o carreteras bastantes, ¿no? Transporte, y de un momento a otro llega una medida para proteger el medio ambiente, entonces las empresas de transporte van a mejorar, ¿no? Estos vehículos, ¿no? Y lógicamente los servicios se van a encarecer, ¿no? Entonces vean ustedes que de manera indirecta cómo nos afecta, ¿no? En temas de éticos, algo que vamos a ver un ratito, cómo es que la forma de trabajar eh, puede representar un riesgo, ¿no? Si yo soy una persona informal, que no me preocupa mucho por la normatividad, por las leyes, por los pagos, ya yo lo pago, lo atraso, ¿no? Eso afecta también en la cadena de suministro, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tu imagen como empresa decae. E incluso, perdón, cualquier proveedor va a tener cierta duda en atenderte, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está de una forma categorizado de la forma, ¿no? Y también tenemos dentro de la cadena, los riesgos políticos, ¿no? En lo que es la cadena de suministro, y podemos tener ahí cambios en reglamento y normas, sanciones, prohibiciones, sanciones, ¿no? A nivel de país, empresas sobre países, productos, conmoción política o violencia que pueda afectar la guerra civil, un golpe de Estado, ¿no? La agitación política mundial, ¿no? La guerra Rusia-Ucrania, conflictos, ¿no? En el Medio Oriente, que puedan afectar también nuestra cadena de suministro. ¿Sí? ¿Cómo mitigamos los riesgos en la cadena de suministro? Básicamente definiendo políticas de gestión de riesgos, formar equipos que adhieran al proceso, es decir, tener equipos que estén al pendiente de esta cadena de suministro y de inmediato responder ante una situación, ¿no? Y como le decía, ¿no? No estar esperando que suceda para pedir permiso, ¿no? Hay que actuar de inmediato. Este, para mitigar el riesgo es importante establecer estrategias políticas, medidas de visibilidad en tiempo real de la cadena de suministro. Es decir, aumentar la, este, aumentar la visibilidad, es aumentar la supervisión, el control, ¿sí? Eh, Mantenerse al día con las tendencias actuales, la tecnología, las políticas, es decir, tenemos que estar siempre al pendiente, ¿no? Dependemos mucho del entorno, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta qué tecnología nos va a ayudar para mitigar riesgos, qué situaciones políticas puedan generar estos riesgos que nos puedan afectar. Hay que estar siempre al pendiente. Por eso es que es importante estar siempre viendo lo que sucede en el mundo empresarial, de los negocios, no solo a nivel local, sino mundial, ¿no? ¿Qué estrategias tomamos para la mitigación de riesgo? Básicamente tener proveedores de respaldo. Un ejemplo que les sigue temprano, ¿no? Mantener inventario de seguridad, ¿sí? A veces pasa de que y es algo que se puede percibir, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Hay un problema ya mundial que se puede presentar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si nosotros trabajamos en un restaurante, oye, mira, si es que el ajo va a subir, uy, hay que abastecernos de ajo, pues. O sea, comprar una buena cantidad de ajos y tratar de conservarlo, ¿no? Entonces, eso nos ayudaría a poder tener tiempo para poder evitar subir precios, ¿no? Y evitando que los clientes nos dejen de comprar, ¿no? Diversificar la ubicación de la instalación de almacenamiento y producción. A veces sucede que tenemos que de alguna forma mover, ¿no? Para evitar desplazamientos largos, ¿no? Y tratar de que nuestros productos estén cerca de la mano del punto de venta, ¿no? Y evitando esos desplazamientos y demoras, por supuesto, ¿no? Usar la tecnología para mejorar la visibilidad y el control de la cadena de suministro. Hoy en día los sistemas prácticamente están automatizados, ¿no? Cada etapa de la cadena de suministro ya tiene prácticamente su, su indicador. Te avisa si está bien o te avisa si está con problemas, ¿no? Y automáticamente uno tiene que tomar medidas inmediatas, ¿no? Ya hemos visto un poco las estrategias de mitigación, ahora hablemos del plan de contingencia, ¿no? Y básicamente es un conjunto, ¿no? Estratégico de procedimiento diseñado a prevenir o minimizar el impacto.
Es decir, se me apagó el servidor, uy, yo tengo que tener un plan de contingencia. Inmediato prendo el otro servidor. ¿Cuánto me demoré? 5 minutos, 10 minutos. Ah, perfecto, no es mucho, ¿no? A esperar 6 horas a que condicione el nuevo servidor, ¿no? Entonces mi plan de contingencia tiene que ser efectivo, inmediato. Incluso que el usuario no lo perciba. En la cadena de suministro tiene que ser igual, ¿no? Se anticipa situaciones adversas, dice, ¿no? Que puedan afectar las operaciones en la cadena de suministro. Podemos entender también de que hay desastres naturales, huelgas, fallos, entre otras situaciones. Debemos tener ese plan B, ¿no? ¿Se imagina ustedes que si las empresas hoy en día, puedo soltar una pregunta, ¿no? ¿Las empresas hoy en día están preparadas o pueden tener un plan B si hay otra pandemia? ¿Mm? Si hay otra pandemia, ¿cuál sería el plan B? La contingencia. De hecho, muchas empresas han aprendido de la pandemia, pero quizás otras todavía no, ¿no? Es una respuesta que lo vamos a ver en el momento que suceda, ¿no? ¿Qué ventajas tenemos con el plan de contingencias? Básicamente, permite que las empresas identifiquen y se preparen para riesgos potenciales, sobre todo reduciendo la probabilidad de que estas interrupciones o se produzcan o sean prolongadas, ¿no? Proporciona un marco para responder de manera efectiva ante las interrupciones, ¿no? De hecho, se minimiza el impacto y la satisfacción del cliente se mantiene, ¿sí? Se mantiene, porque para el cliente es algo imperceptible, ¿no? Puede mejorar la resiliencia de la empresa, por supuesto, ¿no? Porque estás prácticamente reaccionando de manera inmediata, ¿no? Con el plan de contingencia, ¿no? Fortalece la confianza con los clientes y sobre todo que refuerza más tu ventaja competitiva en el mercado. Ah, mira, se cayó Yape. Ah, mira, pero Plin no se cayó. Ah, mira, entonces por ahí que mucha gente va a decir, ah, mira, puedo sacar mi Plin, ¿no? ¿Para qué? Por si en caso se cae Yape, bueno, pago con mi Plin, pues. Muy bien. Ya hemos terminado la primera parte, que básicamente es la parte más sustanciosa, por ejemplo, de la sesión. Y ahora vamos viendo rápidamente, porque esto es básicamente su información referencial, pero también muy importante, el tema de cumplimiento normativo, ¿no? El cumplimiento normativo está muy centrado en, en lo que viene a ser el Organismo Mundial de Aduanas, ¿no? Que es el que prácticamente es el que, de alguna forma, eh, establece normas que rigen el comercio internacional, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Asegurar y facilitar el comercio internacional. ¿Cuál es su finalidad? Básicamente, establecer normas que garanticen la seguridad de la cadena logística, que faciliten el comercio, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Permitir que una gestión integral de la cadena logística en todos los medios de transporte, es decir, los medios de transporte de alguna forma estén fortalecidos y que de alguna forma sea la continuidad de una cadena de suministro sólida, bien establecida, bien estructurada. Ampliar el papel, las funciones y la capacidad de las aduanas, de modo que puedan hacer frente a desafíos. Es decir, esta normativa hace que aduanas pueda de alguna forma trabajar bien, ¿no? Y sobre todo que facilite también a aduanas el comercio a nivel internacional. Importante también reforzar la cooperación entre los administrados aduanas en todas las oficinas de aduanera de todos los países, de alguna forma, con esta normativa van a de alguna forma convivir, ¿no? De alguna forma van a estar teniendo claras las pautas de cómo poder hacer negocios, ¿no? Y qué no considerar en caso haya problemas, ¿cierto? Simplemente yo puedo cumplir con ciertos requisitos para hacer negocios internacionales, pero también debo ser consciente que lo que no debo ofrecer o cómo no proceder también, ¿no? Reforzar la cooperación entre las aduanas y las empresas. El marco normativo va a permitir a nosotros también tener ciertas pautas y cómo es que las aduanas apoya a las empresas para que puedan realizar su comercio electrónico, ¿no? Y creo que algo mucho más importante es la circulación fluida de las mercancías en todo el mundo, ¿no? Ese es un poco el marco normativo, o sea, de alguna forma
este, fomenta, ¿no? El comercio internacional. ¿Qué elementos tenemos en el marco normativo? Tenemos, ¿no? Que armoniza los requisitos relativos a la información electrónica previa sobre los envíos destinados al interior, exterior o que están en tránsito. Hoy en día, la tecnología nos dice, ¿sabes qué? Mira, esta embarcación tiene tantas contenedores de tal empresa, de tal empresa, de tal empresa. Estos contenedores están transportando estos productos, ¿no? Estos contenedores tienen cierto destino. Entonces, importante que la información fluya con total normalidad, que sea transparente, que sea veraz. Entonces, el marco normativo de alguna forma incentiva y armoniza que esta información se pueda manejar, ¿no? De una manera mucho más, eh, que se pueda compartir esa información de una manera mucho más transparente, ¿no? Cada país que adopte el marco se compromete a utilizar un enfoque coherente al análisis de riesgo, es decir, cada país va a tener va a tener un análisis de riesgos, las cuales tienen que estar alineados a lo que el marco normativo de alguna forma sugiere o exige. Estipula también que ante una petición razonable del país de destino basada en una metodología comparable de atención de riesgos, la Administración de Aduanas del país de despacho llevará a cabo una inspección de contenedores y de la carga de alto riesgo destinado al exterior. Entonces, ¿qué quiere decir? De que también, así como te facilita la libre circulación, también te puede decir, ¿sabes qué? Revisemos este container. ¿Pero es por qué? Porque esta también forma parte de la seguridad, de que el producto, primero, está cumpliendo con lo exigible, con los estándares, y sobre todo cumpliendo con lo que el mercado, con lo que se está ofreciendo al mercado, y no está mandando pues, ese gato por liebre, ¿no? ¿Y qué marco define también ventajas que obtener de las aduanas los medios comerciales que cumplan las normas mínimas relativas a la seguridad de la cadena logística y que aplican las mejores prácticas? ¿Qué quiere decir esto? Sabemos muy bien que las agencias aduaneras son de alguna forma las personas o las entidades, instituciones que de alguna forma ayudan a que el comercio electrónico, perdón, el comercio internacional, perdón, fluya, ¿no? Entonces, la norma incentiva que existan estos agentes aduaneros, pero lógicamente alineados, ¿no? Alineados a ciertas exigencias que el marco lo determina, ¿no? Eh, Vamos a hablar un poco del marco normativo que se da en un primer pilar que le llaman la norma, que es el pilar número uno, que son aduanas con aduanas. Es decir, agencia de aduana de un país con la agencia de aduana de otro país. ¿Sí? Y en ese sentido, lo que hacen es, se generan normas, ¿no? Las normas de gestión integrada de la cadena logística, que básicamente son procesos integrados de control aduanero, la autorización para la inspección de carga, como le decía, ¿no? La idea es este, que de alguna forma se tiene que, de alguna forma, eh, estar al pendiente, ¿no? De la carga, cuando entra, cuando sale o cuando está en el camino, ¿no? Tecnología moderna en los equipos de inspección. Sí, la idea es que estas inspecciones, ¿no? A las mercaderías se haga de una manera muy transparente, no invasiva, ¿no? Y que pueda contener toda la información necesaria para, sobre todo para ver la conformidad respectiva, ¿no? El sistema de análisis de riesgos, algo que ya hemos revisado, ¿no? La cual la idea es identificar, ¿no? Los envíos que puedan resultar de alto riesgo, ¿no? Es un poco, sobre todo en el tema marítimo, ¿no? El mar es bastante complicado a veces, ¿no? Después, cargas o contenedores de alto riesgo también, ¿no? Eh, Aquí pasa de que nosotros debemos tener identificados, ¿no? Qué cargas, qué productos son de alguna forma, tienen un componente crítico, ¿no? Que aumenta su seguridad, aumenta el riesgo en caso suceda algo, ¿no? Imagínense, embarcaciones que lleven petróleo, por ejemplo, ¿no? Algo que es un tema de alto riesgo. ¿Por qué? Porque si se golpea la embarcación,
hay fuga ¿no? del crudo y contaminación, caos total. Otro, otra norma es la información electrónica previa, ¿no? Sobre los envíos de la carga en contenedores con suficiente antelación para efectuar análisis de riesgos adecuados, la selección y comunicación, básicamente para determinar el tema de control. Yo estoy mandando este producto en cantidades estas, empaquetado de esta forma, acondicionado de esta forma. Entonces, el que recibe en el otro extremo va a verificar si exactamente lo que me ha dicho está acá. Evaluación de rendimiento. Se debe evaluar, ¿no? Se deberá realizar informes, ¿no? De los envíos, por ejemplo, de número de envíos revisados, ¿no? Hay mucha información dentro de las aduanas que pueden ser tomadas como referencia para evaluar rendimientos, ¿no? La evaluación de la seguridad, ¿no? Que básicamente está relativos a la circulación de la mercancía en la cadena logística, tanto internacional como local. Y la idea es resolver con rapidez ante un fallo, ¿no? Integridad de los funcionarios, desarrollar programas para prevenir la venalidad, ¿no? O sea, la idea es que los funcionarios puedan de alguna forma trabajar de manera honesta, transparente, seria, formal, ¿no? De tal forma que no puedan haber problemas a la hora de hacer negocios o coordinaciones a nivel aduana, ¿no? Las inspecciones de seguridad de mercancías destinadas al exterior, que lógicamente son inspecciones que se deben hacer frecuentemente, ¿no? Como cualquier parte, ¿no? Cualquier tarea, ¿no? De seguridad que se pueda realizar en las aduanas, ¿no? El otro pilar, ver que me he equivocado, es pilar 2 por si acaso, es aduanas empresas. O sea, cómo las aduanas de alguna forma ayudan o incentivan a las empresas a que puedan desarrollar su comercio electrónico, ¿no? Entonces, tenemos norma de asociación, y la idea es, ¿no? Que se comprendan en emprender un proceso de autoevaluación cuya efectividad se medirá con el arreglo de normas de seguridad y mejores prácticas determinadas de antemano. Es decir, que aquí empezamos nosotros a qué, a poder trabajar con empresas que se alineen a la norma, que se alineen a las leyes, ¿no? Que de alguna forma están relacionadas aquí al comercio internacional. La norma de seguridad, que básicamente está relacionado a las prácticas de seguridad, ¿no? Que es algo que es ya inevitable asumirla, ¿no? La autorización, que básicamente la idea aquí es que yo sugiero ciertas actividades, procesos, pautas que debe considerar una empresa. ¿Para qué? Para que pueda trabajar normal, ¿no? En el comercio internacional. Entonces, esta tiene que cumplirse, ¿no? Tecnología, básicamente para preservar la integridad de la carga de los contenedores, pero sobre todo de la información que se vaya generando. Comunicación, básicamente la idea es fomentar las normas mínimas de seguridad y aplicar las mejores prácticas relativas a la seguridad de la logística, de la cadena logística. ¿Qué quiere decir? De que debemos estar constantemente al pendiente de que mi cadena de suministros esté desarrollándose normalmente. Si hay interrupciones, debemos tener claramente qué está sucediendo y comunicarlo como corresponde, ¿no? Y la facilitación es básicamente optimizar la seguridad y facilitar la cadena logística internacional. A las empresas tienen que de alguna forma establecer estrategias y políticas que hace que fluya el comercio internacional. No hay que poner trabas, ¿no? Hay empresas que ponen trabas, pero le llaman trabas básicamente ¿qué? A exigencias que se dan en el comercio electrónico, ¿no? El comercio, perdón, internacional. Vamos viendo el tema de la gestión de cumplimiento de la norma, ¿sí? Porque toda norma se tiene que cumplir. Entonces debemos tener una gestión de cumplimiento y que viene a ser el Trade Compliance, ¿no? Y que básicamente es un marco de procedimientos normativos y legales que los actores del comercio internacional deben seguir. ¿Cuáles son las leyes, las normas, el reglamento, los requisitos de los países en los que se importan o exportan? ¿Sí? Entonces, o sea, hay que cumplir con estos procedimientos si queremos hacer negocios en el extranjero, ¿no? Se indica que una política de
por compliance o de cumplimiento bien estructurada y eficaz minimiza los riesgos, por supuesto, porque al final estamos al pie, al tanto, cumpliendo con todos los requisitos que se nos exigen. Se evitan pérdidas, se proporciona una gestión más dinámica y fluida de las operaciones de importación y exportación, ¿no? Entonces vean ustedes que es un incentivo, ¿no? El cumplir con estas normas. ¿En qué consiste el compliance? Básicamente consiste en lo siguiente. En clasificación, para reforzar el marco de cumplimiento del comercio en un enfoque en los procedimientos aduaneros, la clasificación arancelaria, es decir, yo comienzo a hacer una clasificación de qué productos, mercancías están, ¿no? Viajando en todo el mundo, ¿no? Entonces yo puedo hacer una clasificación arancelaria única, sin necesidad de estar teniendo varias en distintos países y de manera diferente, ¿no? Preferencia de origen, básicamente, aceptamos, ¿no? Los productos en base a la procedencia, ¿no? Pero que éstas hayan sido aceptadas, que hayan cumplido con ciertas condiciones, ¿no? Imagínense ustedes, por ejemplo, el caso eh, de la fresa, por ejemplo, ¿no? La fresa en el Perú, que quiere exportarse, va a ser aceptada en China siempre y cuando cumpla con todos estas, estas exigencias, pero también que aseguren y garanticen que la fresa es peruana. No la estoy importando de otro lado, ¿para qué? Para decir esta es peruana. No. La idea es que la preferencia del origen es, o sea, van a valorar más el origen que sea peruano y no que estés importándolo de otro país para venderlo como si fuera tuyo, ¿no? Los cinco terms básicamente se define para definir claramente responsabilidades del comprador y el vendedor mientras la mercancía esté en tránsito. Los cinco terms es un término o una, no un término que de alguna forma ayuda mucho a las empresas a deslindar responsabilidades, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo tengo una agencia de aduanas, donde estoy trabajando y esta agencia de aduanas me manda mi mercadería, ocurre algo en mi mercadería. ¿Y qué pasó? De que los señores se enteran de que, del testigo se enteran de que no había seguro. Entonces, obviamente que tengo que responsabilizar a esta agencia de aduanas que mandó mi embarque, ¿no? Entonces, los 5TER ayudan de alguna forma a evitar esto, ¿no? Los 5TER de alguna forma son un grupo de agencias que te van a asegurar el cumplimiento, ¿no? De todas sus exigencias para que tu cadena de suministro y sobre todo el transporte llegue al destino deseado, ¿no? Las licencias y autorizaciones, básicamente, se exporta o no importa productos controlados sin la licencia adecuada, es un delito, ¿no? Vamos viendo por el lado de acá, ¿no? Nosotros importamos, ¿no? Importamos productos de China, ¿no? Y vienen los productos de China, nos vienen pues con los muñequitos de Disney, pero no tienen licencia, ¿no? Este, traen antes traían muñecos, Lego de Star Wars puntualmente, ¿no? Pero después con el tema, ¿no? De comercio, ya China dijo, no sé qué le vamos a poner otra forma, ¿no? Otro nombre, ¿no? Entonces, así, ¿no? Vas viendo cómo la exigencia, ¿no? Se va dando en base a qué? Al cumplimiento de licencia, ¿no? ¿En qué consiste básicamente el Trade Compliance? Consiste en controles de exportación, en la gestión aduanera, en la revisión o el screening, que básicamente es seleccionar personas, empresas, ¿no? De tal forma que podamos controlar y podamos, ¿no? Empresas que, ¿no? que tienen ciertas restricciones parciales o totales a la exportación. Es decir, ¿qué sucede? De que, por ejemplo, ¿no? Estados Unidos se las agarró con Huawei y digo, señores, Huawei no va a haber acá en Estados Unidos, ¿no? No dijo, Google ya no va a dar soporte a Huawei. Entonces, ¿no? Están haciendo una revisión, un screening, ¿no? ¿Para qué? Para evitar de que Huawei, ¿no? De alguna forma saque ventaja en el mercado, ¿no? Algo que básicamente era por eso, ¿no? Y la valoración básicamente garantiza que los países reciban, ¿no? El nivel correcto de aranceles, impuestos, ¿no? Cuando las mercancías entran a sus países, ¿no? Uno de los
una de las ventajas de la normativa es tratar de que se dé el precio justo, por decirlo así, ¿no? Se incentive a eso, ¿no? Muy bien. Vamos cerrando ya el tema del día de hoy, la sesión de hoy. La disculpa por los minutitos extras. Y vamos revisando un tema importante, ¿no? El tema de la ética y responsabilidad social en la logística internacional, ¿sí? Pero para ello, nuevamente, debemos tener claramente los conceptos bien claros sobre ello, ¿no? El primero, la ética empresarial, ¿sí? Cuando hablamos de ética empresarial, ¿no? La pregunta es, ¿qué es ética empresarial, no? Y básicamente son valores y normas que surgen de la cultura misma de la empresa y que básicamente la idea es mejorar en los aspectos con el entorno, clima laboral, promover la igualdad, el respeto a los derechos. Es decir, obrar con conciencia, ¿no? Con conciencia en beneficio de tu entorno. Por ejemplo, yo soy una empresa, mi entorno, ¿quiénes son? Mis colaboradores, mis proveedores, mis clientes, ¿no? Entonces yo tengo una ética. A mis clientes, ¿cuál sería una práctica de ética empresarial? Cumplir con la promesa que le hago. Te entrego a las 24 horas, el señor recibirá su producto a las 24 horas. Que a mis empleados lo voy a pagar el último día útil de cada mes. Perfecto. Llega el día 30 que cae viernes, estoy pagando. Perfecto. ¿No? Y así, la idea es esto, ¿no? Ética. O sea, ofrezco, cumplo. Tener una buena ética dice que básicamente hace que tu empresa sea atractiva. ¿Para qué? Para hacer negocios. Eres confiable, ¿no? Eres confiable porque ¿no? Es una empresa ética, ¿no? Pero sobre todo que genera confianza en tus clientes, en tus consumidores. ¿Por qué? Porque tú has hecho una promesa. Este producto es de tal calidad, este producto satisface tus necesidades y en efecto esos productos tienen calidad esperada y satisface las necesidades de los clientes. Cuando hablamos de ética empresarial, tenemos que hablar acerca de responsabilidad social empresarial, ¿sí? Y básicamente es la conciencia sobre el impacto en las decisiones que uno va a tener, ¿no? Pero en la sociedad, ya sea presente o en el futuro, ¿no? Hoy en día las empresas no, no están encapsuladas en que yo hago, tomo mis decisiones y como empresa yo gano, ¿no? Lógicamente las empresas hoy en día generan un impacto en la sociedad. Y el impacto en la sociedad no solo es a nivel estrictamente del negocio, de la parte productiva, ¿no? Sino también de las decisiones que tú tomas, de quizás políticas que tú creas para generar una mejor convivencia con tu entorno. ¿Sí? Entonces, una responsabilidad social empresarial es esa, ¿no? De alguna forma tomar conciencia, ¿no? En los impactos, en las decisiones que tú tomas, ¿no? Sobre la sociedad. Tiene que ver con la ética y la moral y las acciones que se llevan a cabo que afectarán a otros miembros de la sociedad, ¿no? Muchos años, por ejemplo, en las empresas mineras, ¿no? Prácticamente sobrepasaban, ¿no? A las comunidades, incluso hasta al gobierno, y hacían lo que querían, ¿no? A raíz del impacto ambiental que generaban, es ahí donde le pusieron freno. Es ahí donde hubieron problemas, ¿no? De revueltas, ¿no? La gente empezó a protestar y las empresas mineras han tenido que alinearse a estas exigencias y se han vuelto cada vez más ¿no? Responsables, ¿no? A nivel social empresarial, ¿no? Y ya prácticamente evitan este tema de impacto ambiental, ¿no? Hablar de ética empresarial también es la creación de valor compartido, la creación de valor compartido, es decir, no solo yo creo valor para qué, para ganar dinero y ser rentable, ¿no? Sino que yo creo valor para ser rentable y que parte de esta rentabilidad me ayude a la comunidad. Pago mis impuestos, puedo mejorar el entorno de mi planta de producción, puedo, el canon minero es una muestra de creación de valor compartido, ¿no? La cual es, las mineras, parte de sus utilidades se la dan a las comunidades para que puedan mejorar
en infraestructura, ¿no? Entonces vean ustedes que forma parte de la ética empresarial, ¿no? No solo es solucionar un problema del cliente o parte de o una parte del miembro de la sociedad, ¿no? Sino también un cambio, ¿no? Para solucionar un problema más global que no solo afecta a la función empresarial. Qué importante sería que las plantas de producción ayudaran a crear la red, ¿no? De agua y desagüe en todo el Lima, en todo el Perú, ¿no? Es un tema ya más de iniciativa, ¿no? Entonces, la creación de valor compartido, ¿no? Hace que nuestra recuperación sea mejorada, hay mayor innovación, mitigación de riesgos, ahorramos mucho los costos también, ¿no? Y compromiso mejorado con los empleados, ¿no? Entonces genera, ¿por qué? Porque hay una motivación, ya no es tanto a nivel de empresa, sino una motivación ya a nivel social, ¿no? Y hablando de ética empresarial, también es la ética ambiental, ¿no? Es importante hoy en día, ¿no? Determina cómo abordar el impacto en el medio ambiente, ya sea por consumo de, ¿no? energético, la emisión de gases y tal. Pero hay algo muy importante, que todas estas decisiones que nosotros tomemos a nivel ambiental generen una sostenibilidad también en el negocio, ¿sí? Porque mientras más seamos conscientes del medio ambiente, la sostenibilidad se va a hacer mucho más fuerte, ¿no? Y la sostenibilidad forma parte de cómo estamos funcionando como empresa, cómo ofrecemos nuestros productos a los clientes, cómo es que cumplimos con ellos, pero tomando en cuenta el medio ambiente, ¿no? Entonces vean ustedes cómo la ética ambiental es muy importante dentro también de la ética empresarial. ¿Qué ventajas tenemos con la ética empresarial? Básicamente que se mantendrá dentro del límite legal, o sea, estaremos siendo formales, ¿no? Atraer el talento humano más preparado y se va a preparar también, se va a capacitar también, ¿no? Al talento humano porque es importante estar siempre alineados a estas exigencias, ¿no? Generar confianza entre los posibles clientes, resultar atractivo para inversores y accionistas. Si somos una empresa bien vista, bien catalogada, bien considerada, eh, vamos a poder tener fácilmente inversionistas, accionistas, ¿no? Mejorará la satisfacción de la plantilla, nuestros colaboradores se van a sentir cada vez más identificados, ¿no? Porque la responsabilidad social no solo es hacia afuera, también hacia adentro, ¿no? Entonces debe haber políticas, medidas de retención de personal, mucha motivación, ¿no? Mucho liderazgo, mucha delegación, ¿no? Que hacen que los colaboradores se sientan satisfechos, ¿no? Y bueno, acceder a beneficios sociales, ¿no? Empresas que son de responsabilidad social, ¿no? Demostrada, acceden a ciertos beneficios, pero eso depende mucho del incentivo que den los gobiernos, ¿no? Muy bien. Y la empresa siempre será un modelo a seguir, ejemplar, ¿no? Como se dice, ¿no? Muy bien. Por eso es que se pregunta, ¿no es rentable ser ético? Por supuesto, porque estás dentro de lo moral, generas confianza, eres rentable, eres responsable, tienes principios, ¿no? A nivel elegible, generas relaciones con otras empresas, otros clientes y tienes un comportamiento transparente, ¿no? Vean ustedes, ¿no? Hablemos del código de ética. Un código de ética, la honestidad, por ejemplo, ¿no? Es comunicar y presentar información veraz, sin engaños, ser transparente y también garantizar que los datos, la información que tú registras es la correcta, que respeta las leyes de protección de datos, confidencialidad y todo lo demás, ¿no? Otro código de ética es la integridad. Así como personas, ¿no? Las empresas también son íntegras, ¿no? Son responsables, son imparciales, revisan periódicamente, ¿no? La forma continua del código de conducta, es decir, siempre están en cómo mejorar. Y algo muy importante, ¿no? Admitir, reconocer errores, ¿no? Que es algo que a veces las empresas a veces evitan, ¿no? Porque creen que su imagen se va a ver afectada, ¿no? Y posiblemente sea así, pero más se va a ver afectada si uno no se manifiesta, ¿no? Otro código de ética es el liderazgo y respeto por los demás. ¿Sí? Respeto a los demás dando un buen ejemplo, sobre todo, ¿no? El líder da siempre un buen ejemplo, tiene una comunicación eficaz,
¿sí? A todos por igual, como siempre. Una facilidad para crear equipos, ¿no? Y equipos de trabajo que son efectivos y eficientes, ¿no? Otro código ético es la responsabilidad, como habíamos también hablado, ¿no? Es importante ser transparentes, puntuales, exactos en lo que se promete. En el tema financiero, importante la responsabilidad financiera, si no eres responsable financieramente, tu empresa corre peligro. Otro código ético es la apertura, que básicamente la información se transmite de forma abierta y clara, sobre todo cuando es importante. Equidad, que hay que ser justos, con todos por igual, ¿no? Y el desinterés y el no juicio, básicamente es eh, evitar los prejuicios, ¿no? Evitar los prejuicios y ser transparentes, claros a la hora de sancionar, a la hora de acusar, ¿no? Muy bien. Y con esto sería todo, mis estimados amigos, estimados alumnos, disculpando los minutos, ¿sí? Y bueno, con esto estoy culminando esta cuarta sesión, esperando que haya sido de su agrado. Y si tienen ustedes alguna pregunta, con gusto estoy aquí para escuchar.